Hablar de Emilio, el Indio Fernández, no es solo hablar de un director de cine, es hablar de una leyenda envuelta en fuego, orgullo y temperamento. Un hombre que construyó algunas de las imágenes más poderosas del cine mexicano, pero también uno cuya personalidad explosiva se convirtió en parte del mito de la época de oro. Dicen quienes lo conocieron que entrar a un set dirigido por Emilio Fernández era como entrar a un campo de batalla emocional. Había disciplina, pasión y un nivel de exigencia que podía resultar intimidante, incluso para actores experimentados. Para él, el cine no era un trabajo, era una misión. Y quienes no entendían esa intensidad terminaban enfrentándose al lado más feroz de su carácter. Nacido en Coahuila, Fernández cargaba una historia personal marcada por la revolución, la marginalidad y el deseo constante de reivindicar la identidad mexicana. Esa visión se trasladó a su cine. Paisajes grandiosos, personajes intensos y una estética profundamente nacionalista. Pero esa misma pasión que lo convirtió en un artista único, también alimentó un temperamento que podía estallar en cualquier momento. Se cuenta que en más de una ocasión, durante los rodajes, Fernández interrumpía escenas para corregir a los actores con una intensidad que rozaba la confrontación directa. No le interesaban las formalidades. Quería verdad emocional. Si sentía que un actor estaba actuando demasiado, podía detener la filmación y exigirle que olvidara el guión y reaccionara desde el instinto. Para algunos intérpretes, trabajar con él era una experiencia transformadora. Para otros, era un desafío emocional difícil de soportar. Una de las anécdotas más repetidas sobre su temperamento involucra su relación con las grandes actrices de la época. Fernández admiraba profundamente la fuerza femenina, pero al mismo tiempo tenía una visión muy específica de cómo debían representarse las mujeres en pantalla. Esa mezcla de admiración y control generaba tensiones inevitables. Con María Félix, por ejemplo, existía una relación compleja. Ambos eran personalidades dominantes. Cuando coincidían, el set se convertía en un espacio cargado de energía. No era raro que discutieran sobre interpretación, encuadres o incluso detalles aparentemente menores. Sin embargo, esas fricciones también producían momentos cinematográficos memorables. Fernández creía que el sufrimiento real podía traducirse en arte auténtico. Hay relatos que afirman que empujaba a los actores emocionalmente para provocar reacciones más intensas frente a la cámara. En ocasiones, esto significaba largas jornadas bajo condiciones difíciles, calor extremo, locaciones remotas y un nivel de exigencia física poco común. Su filosofía era simple y radical. El cine debía sentirse verdadero, aunque eso implicara incomodidad. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando exigió repetir una escena numerosas veces porque no percibía la emoción adecuada. Los actores comenzaban a agotarse. El equipo técnico mostraba signos de frustración, y aún así, él continuaba insistiendo. Para algunos era obstinación, para otros, perfeccionismo extremo. Pero no todo era dureza. Quienes lograban comprender su visión hablaban también de un hombre profundamente apasionado, capaz de defender a su equipo con la misma intensidad con la que los exigía. Su carácter explosivo no era gratuito. Nacía de una obsesión por crear algo que trascendiera. Otro aspecto que alimentó su leyenda fue su forma directa de comunicarse. Fernández no suavizaba sus opiniones. Si algo no le gustaba, lo decía sin filtros. Esto generaba conflictos, pero también una atmósfera de honestidad brutal que muchos artistas respetaban. En la industria se contaban historias sobre discusiones acaloradas, decisiones impulsivas y momentos donde parecía que el rodaje podía colapsar, solo para terminar convirtiéndose en una obra maestra. El Indio Fernández también tenía fama de imponer disciplina casi militar. Llegar tarde, improvisar sin autorización o cuestionar su visión podía desencadenar enfrentamientos. Para él, el director era el capitán del barco, y cualquier desviación del rumbo debía corregirse de inmediato. En un ambiente donde muchos actores preferían evitar confrontarlo directamente, ya fuera por respeto, miedo o simple prudencia.
María Félix se comportaba de forma completamente distinta. Ella no bajaba la mirada, no suavizaba sus palabras y, sobre todo, no aceptaba órdenes que considerara injustificadas. Para alguien como Fernández, acostumbrado a imponer su voluntad con una mezcla de autoridad artística y temperamento volcánico, aquello era algo inusual. Los testimonios de la época coinciden en algo fascinante. Cuando María Félix respondía, el indio Fernández no reaccionaba como con los demás. No gritaba, no explotaba. Se quedaba en silencio. Era un silencio pesado, lleno de tensión, pero también de reconocimiento. Porque Fernández entendía algo que pocos comprendían. María Félix no estaba actuando por ego vacío, sino desde una convicción tan fuerte como la suya propia. Ambos compartían una personalidad dominante, una seguridad inquebrantable y una visión clara de quiénes eran dentro del cine mexicano. Se dice que durante algunas discusiones creativas, María Félix cuestionaba directamente decisiones del director. Y lo sorprendente era la reacción del indio Fernández. Con otros intérpretes, una respuesta así podía desencadenar un estallido inmediato. Pero con María Félix ocurría algo distinto. Escuchaba. Tal vez gruñía, tal vez fruncía el ceño. Pero muchas veces terminaba aceptando el punto sin prolongar el conflicto. Algunos miembros del equipo recordaban esa dinámica casi como un duelo silencioso entre dos fuerzas iguales. Ninguno se imponía completamente sobre el otro. Era más bien una negociación constante entre dos voluntades poderosas. Esto alimentó una percepción muy particular dentro del medio. María Félix era la única persona capaz de hacer que el indio Fernández moderara su carácter. Sin embargo, detrás de esa figura dominante, existía una sensibilidad profunda hacia la identidad mexicana. Sus películas buscaban capturar la esencia del país, su belleza, su dolor y su orgullo. Y esa misión personal justificaba, en su mente, cualquier nivel de intensidad durante la creación. Algunos actores recordaban momentos donde, después de un enfrentamiento, Fernández se acercaba en privado para explicar su punto de vista, mostrando un lado más reflexivo. Era como si el fuego del set se apagara momentáneamente para revelar al artista detrás del mito. A lo largo de los años, las anécdotas sobre su carácter se multiplicaron. Historias de gritos, discusiones y exigencias extremas se mezclaban con relatos de lealtad, respeto y admiración. Para muchos, trabajar con él era una experiencia inolvidable, una especie de rito de paso dentro del cine mexicano. El contraste entre su temperamento y los resultados artísticos alimentó la leyenda.